Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, finalmente el presidente fue reelecto y no pasaron 3 meses cuando lo intentaron asesinar con unos drones, en el año 2018. Escaló el conflicto. Y ya entrando el año 2018... A niveles ya de parapolítica colombiana, es decir, voy por ti, te asesino, intentos de invasión, etcétera, etcétera. Exactamente, ya... cambiaron los métodos. Cambiaron los métodos. Y entonces, ¿de qué año estamos hablando, Made? Eso fue en el año 2018, para entrar ya en el año... No, en el mismo excelente. 2018. En mayo fue la elección presidencial. Junio, julio, agosto, 3 meses después fue el intento del ingreso, fue el intento de magnicidio con los drones, que no lo lograron y que todos los tipos están confesos y que están ahorita detenidos, todo el cuento, ¿ya? Que dijeron que era mentira de Maduro, es decir, a él lo tenían que ver muerto y a toda la gente que estaba dentro en la tarima para decir que sí, que es verdad, 2 drones lo iban a asesinar. O sea. Que mosca, aquí es importante acotar lo siguiente. En ese intento de asesinato al presidente Nicolás Maduro, se iban a llevar por los cachos a todo el alto mando militar que estaba presente ahí, a todo el tren ministerial que estaba presente ahí, es decir, hubieran descabezado toda la institucionalidad de la República a partir de la violencia, es decir, un hecho de proporciones tan grandes que solamente se hubiera podido resolver con una guerra civil. Correcto, entonces, eso fue en agosto del 2018. Luego, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya venía la nueva fase. ¿Cuál era la nueva fase? En enero, todos los 5 de enero de cada año en este país, se elige a una nueva directiva del Parlamento y en esa directiva del Parlamento, bueno, se renueva el presidente, todos los cargos, todas las comisiones, todo el cuento y tal, y entonces es cuando viene, 5 meses después del intento de magnicidio. Lo que pasa es que estoy con el tema del ingreso de la ayuda humanitaria por Freddy Superlano, que ya te voy a decir. No, ya entonces, vamos a hablar de él, tranquila. Sí. Ajá, entonces resulta que en el año 2018, a finales, ya para entrar al 2019, es decir, 5 meses después del intento de magnicidio, nada más y nada menos que se autoproclama Juan Guaidó. Pero ya había precisamente, ya la decisión estaba tomada. O sea, ellos comenzaron a hacer el lobby más fuerte internacional, ya tenían a la comunidad internacional convencida de que aquí había una dictadura, de que esto no podía ser, con mentiras y mentiras, que había violación de derechos humanos, que esto era terrible, que, bueno, la escasez, la pobreza, y que para eso necesitaban que hubiesen más sanciones. Imagínate, yo estoy abogando porque en Venezuela no hay calidad de vida, pero estoy pidiendo que sanciones para que tu vida sea peor que con lo que estaba. O sea, el mundo al revés, pues algo súper ilógico. Entonces, bueno, Juan Guaidó se monta como supuesto presidente interino. Me cuentan ya otras fuentes muy cercanas a él, que ya no están con él, que ese día, antes de tomar la decisión, el 23 de enero de autojuramentarse, lo llamó el propio Donald Trump. Y el propio, como para darle fuerza, tú puedes, hazlo, vas a tomar esa decisión. Y entonces tomó una moto y salieron todos como locos, loquitos, se pararon en ese punto en la calle y fue allí en donde precisamente se autoproclamó como presidente. Y Madre, disculpa que te interrumpa, mándame de nuevo la solicitud en Instagram, que se cayó ¿Estamos conectados con Wi-Fi, con Madre, el celular? Sí, mándame por favor de nuevo. Ok, ya voy para allá. Voy, un momentico. No, pero estamos conectados. Ajá, listo. Bueno, Madeleine nos está haciendo un súper resumen de cómo llegamos aquí y cómo la oposición terminó llegando aquí. Ya te acepté. Adelante, Madeleine, sigue hablando. Ajá, sigo. Entonces, resulta, Miguel, que llega la autoproclamación y recordemos, todo ese tiempo fue un asedio permanente, un acoso a los militares, sobre todo a los militares de la frontera. Los llamaban,
llamaban a sus familias, les decían que si ellos se iban al camino democrático y apoyaban el gobierno de transición, que no se preocuparan, que ellos les daban absolutamente de todo, que iban a tener visa, que iban a poder estar con sus familias en donde ellos quisieran. Imagínate, o sea, la presión de los militares patriotas, allí para firmes, que desertaran, ¿no? Para que desertaran. O sea, para que desertaran, Miguel, pero además de eso, para alejarse de la Constitución, porque ellos decían que lo constitucional era el interino. O sea, imagínate, Claro, ¿no? además pidiéndole al sacrosanto ejército venezolano, que es el ejército de Bolívar de Carabobo, unirse, porque hay que decirlo con todas sus letras, unirse al paramilitarismo colombiano, que los estaban esperando del otro lado de la frontera. Tú fuiste protagonista, no hemos llegado allá. Unirse a los marines gringos que estaban del otro lado, unirse a la policía y al ejército colombiano. Imagínate lo que se les estaba pidiendo contra la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Adelante. tiempo después, hablando ya con los militares, dices, tú no puedes imaginarte las veces que me llamaron, de teléfonos de todo tipo a amenazarme, a decirme, era como el policía bueno y el policía malo, tú debes hacer esto, debes venirte conmigo, y ellos allí firmes, para ver qué era lo que iba a suceder, a los altos generales, a los generales, a los mayores generales, a los jefes de las SODI, que son las zonas de defensa integral, a los jefes de las redes. Recuerdo yo uno que ya no está, que ya falleció por un accidente, lamentablemente, y sacaban videos, no sé si los recuerdas, a través de las redes sociales, diciendo, él es fulanito de tal, y no se quiere unir a la libertad de Venezuela, así como para acosarlo y decir, júzguenlo, línchenlo en la calle, o sea, el odio era permanente. Y luego, cuando el vicepresidente de Estados Unidos anuncia, envía un mensaje a Venezuela diciendo, venezolanos, estamos con ustedes y tal, y tú pones a comparar lo que Obama hizo igualmente con Libia, y el mismo mensaje es el mismo mensaje cuando ellos invadieron Libia a través de la OTAN y derrocaron a Gaddafi. Esa era la intención en el 23 de febrero con el intento del ingreso de la ayuda humanitaria. Fíjate los tiempos, ¿no? 5 meses después del intento del magnicidio, autoproclamación. Autoproclamación el 23 de enero, 23 días después de que Juan Guaidó, o 20 días después de que Juan Guaidó, 17 días, no sé, ya me van pero de 23 menos 5, 18. Ajá, 18 días después de que Juan Guaidó fuese el presidente, nombrado presidente de la Asamblea, porque ellos necesitaban que legalmente Juan Guaidó llegara a ser el presidente de la Asamblea para ellos decir que como había un vacío de poder, que como había un vacío de todo cuento, la Constitución establece que quien toma el poder, porque no hubo elecciones, porque no hubo nada, era el presidente de la Asamblea, y por lo tanto constitucionalmente estaba bien que asumiera Juan Guaidó, es decir, el presidente del Parlamento, la presidencia interina. Y esa fue el argumento jurídico para que la Unión Europea, Estados Unidos y todos esos países dijeran, sí, es verdad, allí como hay un vacío de poder, como no hubo elecciones, como las elecciones fueron fraudulentas, entonces nosotros, según la Constitución de Venezuela, el presidente debe ser el presidente del Parlamento, es decir, Juan Guaidó. ¿Ves? Eso es lo que crearon, ¿no? Construyeron ficticiamente esa arquitectura jurídica para que a nivel internacional todos esos países demócratas europeos y todos, Alemania, el uno, el otro, se tiraran a esa aventura apoyando a Estados Unidos. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.